Imagínate encontrar un reloj suizo de altísima precisión, Ujú. perfectamente ensamblado, funcionando y flotando en medio del vacío del espacio profundo. ¡Wow! ¡Qué imagen, claro! O sea, la mente humana, por puro instinto, exige una explicación para algo así. Nadie pensaría que, no sé, los engranajes y resortes se unieron por un accidente cósmico, ¿verdad? No, exacto. No vas a pensar que chocaron durante miles de millones de años y de repente, ¡pum!, un reloj. Exactamente. Y bueno, hoy tenemos sobre la mesa un documento que hace exactamente ese mismo ejercicio, pero no con un reloj, sino con el universo entero. Es un salto masivo. Lo es. Se trata de un ensayo titulado ¿Existe Dios?, escrito por Marcos Reyes. Y nuestra misión en este análisis profundo de hoy es examinar, digamos, la mecánica de su razonamiento. Vamos a ver cómo la filosofía y la lógica abordan uno de los misterios más antiguos de la humanidad. Es básicamente el origen del cosmos y de la vida, claro. Y es un documento que, no se queda en la superficie de este debate tradicional que todos conocemos. Ajá. Se sumerge en la estructura misma de cómo pensamos sobre las causas y los efectos. O sea, aborda la filosofía detrás del simple hecho de que haya algo en lugar de nada. Que es una proeza intelectual enorme, la verdad. Bueno, vamos a desglosar esto porque el ensayo hace una promesa implícita desde la primera página. Y te adelanto que da un giro argumentativo muy inesperado. Ujú. Un giro que desafía a mucha gente. Sí, tanto a creyentes fervorosos como a escépticos empedernidos. Pero para llegar ahí, el autor empieza estableciendo el escenario con 4 hechos extraordinarios. Los 4 pilares, claro. Exacto. El primero es el famoso ajuste fino del universo. Y el nivel de detalle que presenta es, asombroso. Menciona cosas como la precisión matemática de la gravedad, la distancia de la Tierra al Sol, la proporción de materia y antimateria. Y lo fascinante aquí es cómo la cosmología moderna ha respaldado esta idea. O sea, cuando el texto habla de la fuerza de la gravedad, no es una generalidad vaga. No, da datos muy concretos. Exacto. Si la gravedad fuera una fracción minúscula más fuerte, Todo colapsaría. exactamente, las estrellas colapsarían y se quemarían tan rápido que la vida simplemente no tendría tiempo de evolucionar. ¡Wow! Y si fuera ligeramente más débil, la materia nunca se agruparía para formar galaxias o planetas. Sería un universo de gas frío y, difuso. O sea, el autor utiliza esto para señalar que las constantes físicas no son arbitrarias en absoluto. Para nada. Parecen estar calibradas en el filo de una navaja, literalmente, para permitir que existamos nosotros como observadores. Claro, pero esa calibración del universo prepara el escenario. Y tener un teatro perfecto no significa que los actores van a aparecer de la nada por arte de magia. Buen punto. El teatro vacío no genera vida. Y ahí es donde entra el segundo pilar del autor, que es la complejidad biológica. El ensayo se enfoca específicamente en las proteínas funcionales. Ajá. Explica que la vida no es solo una sopa de químicos reaccionando. Requiere que los aminoácidos se alineen en secuencias súper específicas. Es como lanzar letras de un juego de mesa al aire. Y esperar que caigan formando un poema, ¿no? Exacto. Un poema estructurado y con sentido, lo cual es casi imposible. El autor afirma que esta organización biológica revela un orden que la ciencia moderna aún no puede reproducir del todo. Y el peso de ese argumento recae en la teoría de la información. Fíjate, no estamos hablando solo de complejidad química aquí. ¿A qué te refieres exactamente? ¿A qué estamos hablando de información especificada? El código del ADN es un manual de instrucciones literal. La química por sí sola, o sea, las leyes de atracción y repulsión molecular, Las reglas básicas, digamos. esas reglas no explican cómo se origina la información. Las moléculas no tienen un deseo interno de organizarse en estructuras que procesen datos, se reproduzcan y corrijan sus propios errores. Claro, no tienen voluntad. Exacto. Para la mente humana, ver código ejecutándose siempre implica la existencia de un codificador previo. Es casi intuitivo. Lo que nos lleva al tercer pilar, que da un salto enorme. Pasa de lo biológico a lo puramente existencial, que es la conciencia humana. Ese es un tema profundo. ¿Sí? El texto menciona nuestra capacidad de reflexionar, de juzgar entre el bien y el mal, y, de buscar sentido. Cosas que parecen trascender lo material. Ujú. Pero a ver, aquí quiero hacer un poco de presión. Voy a ser de abogado del diablo un segundo. A ver, dime, estoy lista. Desde la perspectiva de la biología evolutiva, alguien podría decir, oye,
La conciencia y hasta la moralidad son simples herramientas de supervivencia. Claro, el argumento de la ventaja evolutiva. Exacto. Los grupos que cooperan y tienen reglas morales, pues sobreviven mejor que los que se matan entre sí. ¿No debilita esto el argumento del autor de que la conciencia es algo trascendental? Es una objeción muy común y súper válida desde el naturalismo. Sin embargo, el autor se está apoyando en lo que la filosofía de la mente llama el problema duro de la conciencia. Ok, ¿y eso qué es en términos sencillos? Bueno, incluso si la moralidad ayuda a la supervivencia, eso solo explica el comportamiento externo. No explica para nada la experiencia subjetiva interna. Ah, el cómo se siente. Exactamente. ¿Por qué el procesamiento de datos en el cerebro se siente como algo? O sea, una computadora puede procesar qué es lo correcto o lo incorrecto para mantener un sistema funcionando. Pero la computadora no se siente culpable si falla. Exacto. No siente angustia moral ni busca desesperadamente un propósito trascendental para su existencia. El texto sugiere que esta dimensión introspectiva es una anomalía demasiado grande para ser producto de un universo puramente mecánico y ciego. ¡Qué locura! Y bueno, para contener todo esto, el autor presenta el cuarto y último pilar, que es la armonía general del cosmos. Las leyes físicas, ajá. Sí, el hecho de que sean estables. O sea, no vivimos en un universo donde la gravedad, no sé, se apaga los martes por la tarde. Sería un caos total. O donde la velocidad de la luz cambia de un siglo a otro. Hay una predictibilidad inmutable. Y esa es la pieza clave para la investigación humana, de hecho. La predictibilidad es lo que hace posible el método científico empírico en primer lugar. Claro, sin eso no hay ciencia. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, el autor está construyendo un edificio monumental. Está apilando la cosmología, la biología molecular, la filosofía de la mente y la física para crear una imagen de orden absoluto. Y a ver, al leer esta lista de pilares tan imponentes, la reacción natural es anticipar la gran conclusión, ¿no? Uno espera el gran final feliz, digamos. Exacto. Uno esperaría que Marcos Reyes pusiera el punto final, levantara los brazos y declarara: por lo tanto, queda demostrado lógicamente que Dios existe. Es lo que el cerebro te pide tras semejante montaje. Es la resolución obvia. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Así es, porque la respuesta del propio autor a la pregunta de si todos estos hechos extraordinarios demuestran a Dios es un rotundo no. Es un frenazo brusco en medio del texto. Lo es, y muestra un nivel de honestidad intelectual que rara vez se ve en este tipo de debates, la verdad. Sí, porque en un mundo tan saturado de opiniones polarizadas, donde todos afirman tener la verdad absoluta... El autor te dice, un momento. Exacto, te dice, a ver, esos 4 pilares son sugestivos y altamente plausibles, pero no constituyen una demostración lógica concluyente. O sea, apuntan abrumadoramente en una dirección, pero las pistas siguen siendo circunstanciales. No es una prueba matemática irrefutable. Y me encanta esa distinción. Prefiere construir un argumento riguroso en vez de ser dogmático. La distinción es brillante. O sea, es la diferencia entre tener, no sé, 1 millón de huellas dactilares en la escena de un crimen y tener un video del evento ocurriendo. Claro, el video es irrefutable. Las huellas son una inferencia. Exacto. La evidencia circunstancial puede ser tan masiva que el veredicto sea obvio. Pero filosóficamente no es una prueba axiomática. No es como decir que un triángulo tiene 3 lados. Totalmente. Y para resolver este dilema sobre cómo debemos interpretar esta cantidad masiva de pistas, el autor introduce una analogía que es, bueno, es espectacular. Es el centro del documento. La del bosque, me encanta esa parte. Imagínate la siguiente escena. Alguien camina por un espeso bosque de arrayanes. Y estos árboles tienen troncos color canela, son muy uniformes, forman paisajes muy cerrados. No crece mucha variedad ahí. Exacto. Y de repente, en el suelo, en medio de las raíces de esos arrayanes, aparece una manzana. Perfecta, roja, madura. Ok. La pregunta obvia para quien la encuentra es, ¿existe un manzano en este bosque? Y la intuición te grita que sí, obviamente. Encontramos un efecto visible, la manzana. Así que buscamos la causa inmediata, el manzano. Pero el autor nos advierte que no nos apresuremos.
Aquí es donde plantea la contrateoría. Sí, plantea esto para ilustrar cómo suele operar el escepticismo o la ciencia puramente mecanicista. Alguien podría decir, a ver, no hay necesidad de inventar un manzano invisible. ¿Y entonces de dónde salió? Dirían que seguramente pasó un camión de frutas por una carretera cercana, agarró un bache y la manzana salió volando hasta caer exactamente ahí. Y es una respuesta completamente lógica. O sea, proporciona un mecanismo de entrega comprobable. Exacto. Es lo que llamas la trampa del camión. La trampa del camión. Porque a simple vista, el misterio parece resuelto. Tenemos el efecto, la manzana y un vehículo que la transportó. Fin de la historia, ¿no? Pareciera que sí. Pero el ensayo hace un cambio de paradigma fascinante al señalar que esta respuesta es un espejismo intelectual. El camión solo explica la geografía de la manzana. Explica cómo llegó a ese punto del suelo. Exacto, pero simplemente agarra el misterio real y lo empuja un paso más atrás. Porque la pregunta inevitable que hay que hacer ahora es, ¿y de dónde sacó la manzana el camión? Desplaza el problema. La mecánica de la entrega no puede sustituir a la causa del origen. Podríamos imaginar una cadena de explicaciones mecanicistas, ¿no? Ajá, como que el camión la sacó de un almacén. El almacén la recibió de un tren de carga, el tren la trajo de otra ciudad. Y así. Pero el autor introduce aquí una regla de oro lógica que sostiene el resto de su ensayo. ¿Cuál es esa regla? La necesidad se impone sobre la imposibilidad. La necesidad se impone sobre la imposibilidad. A ver, ¿cómo decodificamos eso en nuestra manzana y el camión? Es un principio de causalidad súper básica. Para que un efecto exista, la causa que lo produce tiene que ser real. No importa cuántos métodos de transporte agreguemos a la historia. Puedes poner 1000 camiones en fila. ¿Podrías imaginar una autopista cósmica infinita de camiones pasándose la manzana unos a otros por toda la eternidad? Pero nada de eso explica la existencia de la fruta material. Claro, el camión no fabrica manzanas. Exacto. Si no existe un manzano real en algún punto de la cadena, la existencia misma de la manzana es, ontológicamente imposible. Y hagamos una pequeña pausa ahí para aclarar ese término porque el texto lo usa y es importante. Sí, la palabra ontología suele asustar un poco. Cuando decimos que es ontológicamente imposible, no estamos diciendo simplemente que sea muy difícil o altamente improbable como ganar la lotería. No, para nada. La ontología es la rama de la filosofía que estudia el ser, la existencia. O sea, su existencia misma rompe las reglas fundamentales de la realidad si no hay una causa previa capaz de generarla. La manzana requiere la necesidad ineludible del árbol. Una precisión excelente. Estoy segura de que eso ayuda mucho a entenderlo. El camión responde a la pregunta de cómo se movió, pero el manzano responde a por qué existe en primer lugar. Son dos niveles de interrogación completamente distintos. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando dejamos el bosque de Arrayanes y aplicamos la analogía al universo observable? Entramos en la idea de las realidades contingentes, todo lo que mencionamos en los 4 pilares iniciales, la materia, la gravedad, las proteínas, la conciencia, todas son contingentes. ¿Y eso significa qué? Que dependen de factores externos para existir. Podrían, muy fácilmente, no existir en absoluto. No poseen en sí mismas la razón de su propio ser. Así como la manzana no tiene la propiedad mágica de autocrearse de la nada. Exactamente. El universo físico tampoco la tiene. Ok, pero a ver, voy a jugar al abogado del diablo nuevamente aquí. Y me voy a apoyar en el mismo texto. Adelante, me encantan estos retos. En el segundo pilar se mencionaba que la biología moderna no ha podido reproducir el origen de la vida desde cero. Ajá, las proteínas funcionales y todo eso. Pero supongamos que, no sé, en 100 años los científicos logran alinear esos aminoácidos perfectamente en un laboratorio y crean vida artificial. Ok, imaginemos que lo logran. Si logramos eso, ¿no se derrumba todo el argumento del autor? ¿No demuestra que no se necesita un creador último si nosotros mismos podemos hacerlo mediante reacciones químicas? Es la objeción natural que surge en estos debates, siempre. Pero fíjate, bajo la lupa analítica del autor, quien formule esa objeción acaba de caer de cabeza en la trampa del camión otra vez. ¿En serio? ¿Por qué? Si resolvemos el mecanismo en el laboratorio, no resolvimos el misterio. Porque resolver el mecanismo no resuelve la existencia de los materiales ni de las leyes que rigen ese mecanismo.
Ah, claro. Imagínate el éxito de ese laboratorio futurista. Se creó vida. Maravilloso. Hemos entendido cómo conducir el camión biológico. Pero, Pero, ¿de dónde salieron los elementos químicos originales? ¿Por qué la materia sigue las reglas del electromagnetismo que permitieron el experimento? ¿y de dónde salieron los científicos mismos? Exacto. O el tejido del espacio-tiempo donde construyeron el laboratorio. Si no existe un fundamento último y necesario, algo que exista por su propia naturaleza y no dependa de nada más, Entonces todo el universo observable sigue siendo esa fila infinita de camiones pasándose manzanas de la nada. exactamente. Si en ese fundamento último no hay respuesta a la pregunta final, porque hay algo en lugar de no haber nada. Entiendo perfectamente ahora. O sea, aprender a ensamblar un motor de combustión en un taller no te explica el origen del hierro, ni quién construyó el taller en primer lugar. Es la misma ilusión del mecanismo contra el origen. Y el autor sostiene que, al observar que el universo existe y es contingente, pues la lógica dicta que debe haber un fundamento que no sea contingente, un manzano original. Y el autor concluye que la mejor descripción para ese fundamento absoluto, necesario e independiente es lo que históricamente se ha llamado Dios. Claro. Pero lo interesante, y aquí es donde el ensayo conecta con la historia, es que no deja este concepto flotando como un ejercicio mental moderno. Esto plantea una pregunta súper importante. ¿Cuál? ¿Habían llegado los pensadores del mundo antiguo a estas mismas conclusiones sobre la causalidad y la contingencia, mucho antes de saber sobre el ajuste fino gravitacional o la biología celular? ¡Guau! Eso es fascinante. Y de hecho, el ensayo hace un puente directo hacia eso, buscando ecos de esta filosofía en textos bíblicos. Así es. Y leer estos pasajes a través del lente del análisis ontológico que acabamos de hacer, les da una dimensión completamente distinta. No son solo versículos religiosos. Son tratados antiguos sobre la necesidad causal, básicamente. Exacto. Por ejemplo, el texto cita Colosenses 1, 16, 17. Menciona que todas las cosas fueron creadas en una entidad última, y luego lanza esta frase: todas las cosas en él subsisten. Y el uso de la palabra subsisten es monumental en este contexto filosófico, ¿Por qué lo dices? porque no describe a un creador que ensamble el universo como un reloj, le da cuerda y lo deja olvidado en un cajón. Como el reloj flotando en el espacio del principio. Exacto. Subsistir implica un sustento constante en el tiempo presente. Significa que la realidad material es tan frágil, tan contingente, que requiere de un anclaje activo y continuo para no desmoronarse en la nada. Me asombra cómo textos escritos hace milenios ya jugaban con conceptos tan pesados. Tenían una intuición filosófica increíble. Luego el autor cita Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es exactamente la analogía del bosque de Arrayanes aplicada a la teología. Totalmente. Establece que el efecto innegable apunta a la causa invisible. Así es. Al observar la majestuosidad y la estructura de la creación material, que sería nuestra manzana visible, Ajá. el observador está lógicamente obligado a deducir ciertas propiedades sobre la naturaleza del manzano invisible. El diseño observable exige un intelecto detrás del telón. Y para rematar trae a colación Hebreos 1:3 que habla de sustentar todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Otra vez la idea de sustentar? Sí, otra vez el énfasis no está solo en el inicio de las cosas, sino en aguantar el peso de la realidad momento a momento. En ser ese fundamento continuo sin el cual todo el andamiaje del cosmos simplemente colapsaría. Si tomamos un paso atrás para mirar todo el panorama de este análisis, vemos claramente el propósito de Marcos Reyes. Su ensayo no intenta acorralar la mente humana en un callejón sin salida dogmático. ¿No te fuerza a creer? Exacto. Los argumentos del diseño celular, la gravedad calibrada y la conciencia humana no se suman como en una calculadora para arrojar la palabra Dios en la pantalla de forma automática. Disque y compleja manzana posada sobre el suelo. ¡Qué buena imagen! Su mera existencia material desafía a la nada. Exige de forma innegable la necesidad lógica de un árbol, de un fundamento último, que es el que origina y sostiene todo lo que observamos.